días para todos. Y de pronto algún hermano o hermanita que desee compartir la lectura, bien pueda. Buen día. Voy a leer a favor de ustedes. Dale, hermanita Ana. Palabras que dañan. La lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Santiago 3:6-8. Hay tres cosas que nunca regresan: la flecha lanzada, la palabra hablada y la oportunidad perdida. Lo que decimos no puede ser retirado, mas aún seremos llamados a cuenta por cada palabra que pronunciamos, e incluso la que dijimos sin cuidado. En el día del juicio, en el día del juicio, ver Mateo 12:36. Como lo dijo el rey Salomón: el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Proverbios 13:3. Y muerte y vida están en poder de la lengua. 18:21. Nuestras palabras pueden servir para animar, para nutrir y para sanar, pero también pueden causar conflictos, crear disensiones y dañar. Salomón nos da una ilustración multifa- multifacética de lo que caracteriza a estas palabras dañinas. Él describe las palabras dañinas como imprudentes, como golpes de espada. Proverbios 12:18. Nuestras palabras a menudo salen sin que las controlemos y como golpes de espada. Nuestras palabras a menudo salen sin que la controlemos y nos volvemos personas que responden antes de escuchar. En las muchas palabras, en las muchas palabras la transgresión es inevitable. Proverbios 10:19. Hay personas que piensan que las palabras no pueden lastimar, a diferencia de cosas tangibles como un palo o una piedra, pero es totalmente equivocado. Las heridas pueden sanar y sus marcas pueden ser olvidadas, pero las palabras hacia nosotros o sobre nosotros tienden a permanecer por mucho más tiempo. Estas líneas son más verdaderas. Una palabra insensata puede generar contienda. Una palabra cruel puede arruinar una vida. Una palabra amarga puede el odio provocar. Una palabra brutal puede herir y matar. Será difícil estimar cuántas amistades han sido rotas, cuántas reputaciones arruinadas o la paz de cuántos hogares destruida por palabras dañinas. La fuente de esta aminosidad y lenguaje abusivo, según Santiago, es nada menos que el infierno mismo. Si nuestra lengua es un fuego y ningún hombre puede domar la lengua, si la obra del Espíritu Santo de Dios, detente y piensa. ¿En cuántas palabras has utilizado en las últimas 24 horas y en cómo las utilizaste? Muerte y vida están en poder de la lengua. Así que, ¿alguna de tus palabras causó daño o desánimo a alguien de alguna manera? Este es un pecado del que debemos arrepentirnos y apartarnos. ¿Es esto algo que debes hacer ahora, tanto delante de Dios como de la persona a quien dijiste estas palabras? Luego piensa en las palabras que podrías pronunciar en las próximas 24 horas. ¿Cómo puedes usarlas para dar vida? ¿Cómo puedes reflejar a aquel que no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca? En cambio, él, él cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Él mismo llevó nuestros pecados a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Primera de Pedro, capítulo 2, 22-24.
Bueno, muchas gracias, hermanita. Y para todos, muy buenos días. Espero estén preparados, listos. Les invito a que si está en la camita, se siente o busque el comedor. Todos y cada uno de estos temas que nuestros devocionales nos han traído hasta el día de hoy son de edificación y hacen parte del caminar y la vida del creyente. Hoy vamos a hablar acerca del tema de las palabras, ese poder que tienen las palabras. Y nos han enseñado muy mal a veces acerca del poder de las palabras, más cuando venimos de otro tipo de congregaciones. Se nos enseñaba que la palabra era un poder que el creyente tenía. Y de una manera u otra sí es un poder, pero no como nos lo enseñaban en esos otros lugares. No es que nuestras palabras cuando decretemos o declaramos van a hacer o provocar que la mano de Dios se mueva. De ninguna manera, eso es una enseñanza muy equivocada. Entonces, partamos desde ahí, es algo que nos han enseñado mal y que no le hemos prestado la suficiente atención para entender realmente lo que Dios nos quiere enseñar acerca de la palabra. En principio, toda la creación, valga la redundancia, fue creada por la palabra de Dios. Dios dijo y se hizo. De esa manera. Nosotros no tenemos ese poder creativo, pero sí se nos ha dado la lengua específicamente como un instrumento, podemos usar para bendición, pero también lo podemos usar para maldición. El propósito entonces de este tema tan importante es que como creyentes podamos reconocer cómo estamos hablando, cómo estamos utilizando ese instrumento y a la vez podamos cambiar a través de la palabra y a través del Espíritu Santo, que podamos cambiar nuestra manera de hablar. Y este devocional es de bendición para nosotros. Tomaremos muy en serio las palabras del Señor. Vamos a leer todo Santiago. Santiago, capítulo 3 versículos del 1 al 12. El texto en el que nos vamos a apoyar para tenerlo en cuenta en esta mañana. Si tienen Biblia, les invito a que la busquen. Santiago, capítulo 3 versículos del 1 al 2. La lengua. Vamos a hablar acerca de ese pequeño instrumento. Santiago capítulo 3 versículo 1 al 12. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si uno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas
o la vid higos, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Este texto es demasiado claro, habla acerca de lo que es la lengua. Y la lengua es un pequeño instrumento que es indomable. Santiago hace referencia en este capítulo al mal uso que el hombre le ha dado a la lengua. Un pequeño órgano, un pequeño instrumento que Dios creó y el cual puso en cada uno de nosotros para dos cosas, para saborear alimentos, pero también es el instrumento para hablar. Hoy en día ya no solamente utilizamos la lengua, sino que nuestras manos se volvieron instrumentos para hablar. Pero especialmente el Señor habla de lo que sale de nosotros. Dios creó este instrumento con el fin de que el hombre pudiera alabarle y glorificarle. Recordemos que todo es creado por Dios para darle gloria a Él. Pero lo que nosotros hacemos muchas veces por la influencia diabólica, infernal de Satanás, que utiliza aún este instrumento para destruir la obra de Dios. Y ha sido una de las armas más potentes que Satanás ha usado para esto, para el propósito de querer destruir la obra de Dios en todos nosotros. Y Santiago empieza con una gran advertencia en cuanto al peligro de ser maestro. El peligro de ser maestro se relaciona al uso de la lengua, porque la lengua es el instrumento más difícil de controlar. Es ahí donde el maestro debe tener cuidado con lo que dice, porque los dichos de tu boca te podrían dejar enlazado. Es de mayor compromiso y Santiago hace esta casi advertencia: no os hagáis maestros muchos de vosotros, y empieza a darnos un gran motivo a los maestros, pero también para nosotros. Entonces decimos que la lengua es un instrumento, pero la lengua es el instrumento más difícil de controlar. Y es un instrumento difícil de controlar porque es un instrumento que es dominado por el impulso. No puede ser controlado. Es el instrumento más peligroso porque las palabras son como una flecha que se lanza. Después de que la flecha ha salido del arco, ya no hay forma de regresarla. Ya va a donde va y va a hacer lo que va a hacer, si va a ser usada para hacer daño o va a ser usada para dar bendición. La palabra hablada es como esa flecha lanzada, no vuelve. Lo que decimos no puede ser retirado ya. La lengua es ese instrumento que revela verdaderamente nuestra religión. El hablar, la manera como alguien habla, revela realmente su vida de comunión y devoción con Dios o si realmente no la está teniendo. Es la manera como identificamos a alguien, su manera de hablar. Pero también nos dice la Biblia que a través de ese instrumento, Dios también lo va a usar para que nosotros rindamos cuenta por cómo lo usamos. Mateo 12:36 dice: mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, ella darán cuenta en el día del juicio. Daremos cuenta por todas las palabras y por cómo hemos usado ese instrumento. Y además del peligro de ser maestros, Santiago señala la importancia del uso de la lengua, pero a causa del gran poder que ésta tiene. Dice que grandes resultados pueden ocurrir de cosas pequeñas, de cosas pequeñas. Y Santiago hace una referencia a cuatro ejemplos importantes en el texto. Nos dice que los frenos o que un caballo con su potencia, con todo lo que es, con su fuerza, con su ímpetu, es controlado por un freno en su boca.
Ahí en Santiago 3:3 nos dice eso. Es controlado por un gran freno en su boca. También nos hace un ejemplo de las grandes naves, los grandes barcos. Vemos grandes barcos, grandes, donde se utilizan para cruceros, las grandes navegaciones que se utilizan para llevar y traer mercancía, contenedores. Y dice que estas grandes naves son guiadas por un timón pequeño. Y también la lengua, un miembro tan pequeño como hace para controlar todo nuestro cuerpo. Y también nos dice que esa lengua es como una chispa, una pequeña chispa. Imagínate, una simple chispa que es capaz de encender un gran bosque. Y cada ejemplo representa algo grande y fuerte controlado por algo muy pequeño, por algo muy pequeño. Y aquí es donde se tiene que entender la alerta, 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 estar alertas. ¿Por qué? Porque hay que tener mucho cuidado para no destruir algo de gran valor por el mal uso de algo tan pequeño. Es mucho lo que se puede perder, es mucho lo que se puede destruir por el mal uso de la lengua, por el mal uso de ese miembro pequeño. Y muchos de nosotros hemos sido, quizás, hemos vivido en carne propia las grandes consecuencias que han llevado nuestra manera de hablar. Cómo hemos usado el instrumento dado por Dios. Cuando no ha sido usado para bendición, lo hemos usado para destruir. Grandes cosas hemos perdido. Los matrimonios se empiezan a destruir cuando ese instrumento es usado para herir, para dañar, no para edificar. Y se puede perder un gran matrimonio por la manera como se habla en el hogar. La lengua también, si no se usa con cuidado, puede destruir la gran obra que Dios lleva a cabo. Entonces, decimos que la lengua es el instrumento más difícil de controlar. Leímos ahí mismo en Santiago. Es difícil de controlar. Lo leemos en el capítulo 3 versículos 7 y 8. Dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, de seres de mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal, llena de veneno mortal. Y no hay nada más difícil de controlar en el mundo, de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Mira que la escritura misma es la que nos está diciendo. El hombre ha domado casi todas las bestias, todo animal, busca la manera de domarla. Como el hombre le diga a la bestia que haga, hace. Vemos, nos asombran ver videos de animales domados por el hombre. Es increíble todo lo que los animales pueden hacer cuando el hombre los domina, pero nunca ha aprendido a controlar su propia lengua. Dice que es un mal que no puede ser frenado. Y es aquí donde se deben encender nuestras alarmas. Se deben encender nuestras alarmas. Bien dice la Biblia en Proverbios 11:9, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Solo imagínate el daño que puede hacer una espada. ¿Cuánto daño puede hacer una espada? Mas la lengua de los sabios es medicina. Proverbios 15:4 dice, la lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿Cuánto daño puede hacer el mal uso de la lengua? Puede quebrantar el espíritu de nosotros, pero aún de aquel sobre el cual hablamos con perversidad. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Este texto es mal usado muchas veces para creer que podemos transformar
o darle órdenes a Dios con el poder de la lengua, ¿no? Es la manera como hablamos. Vamos a ver que refleja realmente lo que somos. Ahí donde radica realmente el poder de lo que está hablando este tema. Y debido a la dificultad de controlar la lengua es capaz y a través de la lengua podemos medir y se puede mostrar la verdadera condición espiritual de una persona. Por su manera de hablar, podemos nosotros distinguir realmente cómo es su condición espiritual. Entonces, como una persona habla, está demostrando realmente cómo es su relación con Dios. Es algo que es notorio, es algo que por más que quieras ocultar, si utilices palabras, se van a notar fingidas si no hay una verdadera comunión con Dios. Pero alguien que está en comunión con Dios, está confiado en Dios, las palabras van a ser naturales y se nota realmente la obra de Dios en su vida. Pero hay personas que se nota que lo que dicen es fingido, que se nota que no tienen comunión con Dios, que se nota que no tienen confianza en Dios a través de lo que dicen, ya que sus palabras demuestran si son o no son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el hombre que es controlado por el Espíritu de Dios sabrá controlar su lengua. No será un portador del veneno mortal, no de la manera como lo hace alguien que no es guiado por el Espíritu de Dios. Quiere decir que será perfecto. Quizás vendrá momentos donde su lengua no será usada de una manera correcta, pero constantemente el Señor, cuando alguien entiende este tipo de temas, que son temas de la vida del creyente, del diario vivir, entiende y sabe el poder que tiene en su boca para su familia, para sí mismo, para la iglesia, para la edificación. Y como les digo, se deben encender las alertas, alerta, alerta, porque hoy el Señor nos está guiando y nos está mostrando realmente la manera como estamos usando las palabras. El pastor John MacArthur enumera los adjetivos que la Biblia usa para describir la lengua. Él dice que la lengua es malvada, es engañosa. Estos son los adjetivos que describen la Biblia sobre la lengua. Dice malvada, engañosa, perversa, inmunda, corrupta, aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, jactanciosa, amargada, maldiciente, contenciosa, sensual y vil. Y esta lista es solo por encimita de los adjetivos que la Biblia describen a la lengua. También podemos decir que la lengua no es consecuente, no es consecuente. ¿De qué manera decimos esto? Mire lo que dice Santiago 3, esto en el que nos estamos apoyando, versículos 9 al 12. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? También ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, la lengua se contradice muchas veces. El mismo instrumento que usamos para bendecir a Dios, muchas veces se vuelve en algo amargo y atacamos con él lo que Dios ha creado. La utilizamos para quejarnos, la utilizamos para maldecir, la utilizamos para herir. Y esa misma lengua que usamos para bendecir a Dios, muchas veces la usamos para maldecir a los hombres que han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y es lo que Santiago señala, esa tal contradicción
no debe existir. Dice el texto, no debe existir. No es posible bendecir a Dios y maldecir a los hombres que han sido creados a la imagen de Dios. Santiago nos dice, advertencia, advertencia, esto no debe existir. Y el uso repetido de la lengua para hacer daño a otros, ¿qué significa? ¿Qué indica? Que hay una fuente contaminada. Si constantemente usamos nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua para hacer daño a otros, esto es una alerta, alerta. La fuente de la cual estamos recibiendo es una fuente contaminada. Por eso, revisa hoy cuál es la fuente, de qué te estás alimentando y qué está saliendo de lo que te estás alimentando. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Qué fuente estás recibiendo? ¿Estás recibiendo una fuente celestial, la fuente de Dios o la fuente del mundo? Y más, la fuente del diablo, la fuente de Satanás, que dice que utiliza nuestra lengua para maldecir, para destruir los propósitos de Dios. Santiago hace dos ilustraciones utilizando la naturaleza para demostrar la imposibilidad de esta contradicción. Santiago utiliza una fuente que no puede dar agua dulce y amarga. De una sola fuente, o sale agua dulce o sale agua amarga, pero de esa fuente no pueden salir dos tipos de agua, dos sabores de agua. De ninguna manera, eso no debe ser así. Y también utiliza una higuera que no puede dar aceitunas ni una vid que no puede dar, perdón, utiliza la higuera para decir que no puede dar aceitunas. Da la higuera, higos, no puede dar las dos cosas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de una misma fuente no pueden dar dos cosas a una sola. Entonces, no puede haber esa contradicción. Así que la misma lengua tampoco puede alabar a Dios de verdad y seguir criticando a los hombres que Dios ha creado. Esto es lo que Santiago nos está mostrando en el uso de la lengua. Estás aparentemente alabando a Dios, terminas de alabar a Dios y sales a criticar a los hombres. Esto no puede ocurrir en hombres y mujeres de la iglesia de Dios, que aún en la misma iglesia, dentro del servicio, aun cuando termina el servicio, al final empiezan a buscar el chisme, la crítica sobre otras personas, sobre hermanos, y no con la intención de edificar, sino con la intención de dañar. Es triste esto. Santiago 1:26, versículos más atrás del que estamos leyendo, Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Qué peligroso es aquel que se cree un gran religioso, pero no refrena su lengua. ¿Qué dice? Engaña su corazón. Es alguien que vive engañándose a sí mismo. Y esto en la iglesia es triste, pero ocurre. Si vieras lo que le pasó a Julanito de tal, pero no se hace con la intención de bendecir, sino con la intención de dejar la reputación de esa persona por el suelo. A veces parecemos muy piadosos cuando hacemos eso, pero en realidad no lo estamos haciendo en amor, sino que estamos engañándonos a nosotros mismos y estamos viendo y dañando la vida de otra persona. La lengua, entonces, demuestra la calidad de lo que hay en nuestro corazón, la clase de corazón que tenemos. Eso demuestra la lengua, la clase de corazón y la calidad de corazón que tenemos. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice,
ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. La palabra en la Reina Valera, que traduce como corrompida, significa literalmente podrida, dañada, contaminada. Y en el tiempo, en el contexto en el que fue escrita, en el tiempo de Pablo, se usaba para referirse a la comida que estaba descompuesta. Todos aquí sabemos lo que sucede cuando algo se descompone, cuando algo se pudre. No solo hará daño al que se lo come, sino que esto es algo que huele mal, sabe mal, no tiene buen sabor. ¿Y qué debemos hacer con las cosas podridas o qué hacemos cuando algo se nos pudre en la nevera? A echarse bien tapadito, sin que nadie lo huela, porque nadie quiere oler esto, nadie quiere probar esto, porque está podrido, porque está descompuesto, porque está dañado. Debe hacerse, llevarse a la basura. Pero nosotros no tenemos en cuenta el daño que hacen las palabras. No. Y a diferencia de las cosas tangibles, a diferencia, por ejemplo, de las cosas tangibles como un palo, como una piedra, como un arma, causan heridas, sí, pero estas heridas sanan y algún tiempo dejan de doler. Pero, ¿qué pasa con las palabras? En cambio, las palabras hacia nosotros o sobre nosotros o aún hacia los demás tienden a permanecer por más tiempo. Es mucho el daño que nos han causado o que hemos causado por la manera de hablar. Y es increíble que las heridas que han causado algunas veces no terminan de sanar. Hoy en día no han sanado por completo las heridas que nos han causado, que hemos causado. Es increíble el poder que tienen las palabras en ese sentido, que nuestras heridas siguen abiertas si no las hemos llevado al Señor Jesucristo. Siguen ahí abiertas por algo que nos dijeron, por cómo nos marcaron la vida esas palabras. Y entonces lo que Pablo nos dice en ese texto es que algunas palabras tienen ese mismo problema. Estas palabras son podridas, dañadas, contaminadas y corrompen al que la escucha. Yo pregunto, como padre, como esposo, como esposa, ¿darías de comer a un familiar tuyo comida podrida? ¿Le darías un plato de frijoles podridos o una carne podrida? ¿Le darías a comer eso a tu familia? Yo creo que ni a tu peor enemigo le serviríais eso. Y es ahí donde están las alertas. Alerta, alerta. ¿Estás dando comida podrida a tu familia? ¿Te estás dando esas palabras dañadas, contaminadas, podridas? Y tales palabras, dice Pablo, no son consecuentes con la vida que nosotros tenemos en Cristo. ¿Por qué? Porque si profesamos y decimos ser cristianos, si nuestro corazón ha sido transformado por el poder del Evangelio, debemos tomar esas palabras y echarlas bien tapadas al bote de la basura para que no puedan hacer daño a nadie. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Una de las evidencias que revelan la transformación del corazón en la vida de un hombre o una mujer es la manera como habla, de su boca. Si está siendo purificada y convertida en un instrumento de bendición. La vida de un hombre y una mujer que dicen ser cristianos debe ser diferente en su manera de hablar, en su hogar principalmente. Cómo está bendiciendo a su esposa, cómo bendice a sus hijos, cómo aun cuando le han ofendido, no responde con ofensa. Y Santiago está preocupado porque los que profesan la fe puedan hacerse esta evaluación adecuada de la fe. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás viviendo? Y es por eso que la lengua revela todo lo que está en nuestro corazón. La manera como se utiliza la lengua revela lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, si la religión de alguien es verdadera,
va a reflejar en su manera de hablar. Y esto Cristo nos lo indica en Lucas capítulo 6, versículo 43, cuando él dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol bueno el que da, perdón, y árbol malo el que da buen fruto. Es decir, un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Pero no es que un árbol bueno da frutos malos y un árbol malo da frutos buenos, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchas veces podríamos decir, ay, no, es que yo hablé sin pensar. Ah, nadie habla sin pensar. Esto en realidad muestra lo que está dentro de nosotros, lo que está escondido en nuestro corazón. Si la boca critica o chismosea, es porque el corazón guarda crítica y chisme. No es que se me salió el chisme, no. Es porque tenemos un corazón chismoso. Si la boca se queja, es porque en el corazón hay queja y falta de gratitud. Y va a salir, y va a salir. Si la boca habla con enojo, es porque ¿qué? Porque tenemos un corazón iracundo, porque un corazón lleno de enojo. La lengua revela lo que está en el corazón. Y en medio del sufrimiento, la lengua sirve para quejarse y para acusar a otros, en vez de acusar y en vez de ser utilizada a través de la fe para alabar y bendecir a Dios y ser agradecidos. Entonces, ¿qué debemos hacer con la lengua? Unos consejos prácticos. La lengua debe refrenarse. Salmos 34:13 nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Dice, refrena tu lengua, guárdala, guárdala. Dile al Señor que te ayude. Si eres una persona que habla mucho, a veces es muy imprudente y a veces dice cosas que no debe decir, que hieren, dile al Señor que guarde tu lengua. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Si alguno quiere ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua. ¿Qué más debe hacerse con la lengua? Se debe evitar la palabrería. Proverbios 10:19 dice, en muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Quiere decir que las palabras sobradas, las que no sirven, las que no edifican, muchas veces te van a avergonzar. Entonces evita la palabrería. ¿Qué se debe hacer con la lengua? No se debe chismosear. No se debe chismosear. Es lo que no se debe hacer con la lengua. Proverbios 11:13 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Si supieras lo de Julanito, imagínate, pero un corazón o espíritu fiel lo guarda. Escucha lo del hermanito y lo lleva en oración. O ay, ayuda al hermanito, pero no va y lo cuenta a todo el mundo. ¿Con qué intención a veces hacemos eso? Contar lo de los hermanos al uno y al otro y al otro. ¿Será de edificar a nuestro hermano o a nuestra familia? Porque recordemos que los chismes también son veneno que sale de nuestra boca. Y aquel que es chismoso no puede refrenar sus palabras, es tentado y cae en imprudencias. Y además, ¿qué hace? Causa división. ¿Por qué? Mire lo que dice Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Tremendo, ¿no? El que es fiel y cubre esta falta busca amistad. Imagínate donde Dios expusiera todos los pecados que nosotros le hemos contado. Imagínate.
y todo lo que Él sabe de nosotros, pero muchas veces no somos así. Conocemos el pecado de alguien y ni siquiera oramos por el pecado de esa persona, sino que se vuelve un chisme de pasillo. Si vieras, si vieras, si supieras, imagínate. Entonces, lo que no se debe hacer con la lengua no se debe utilizar para maldecir. Y lo que Santiago nos está mostrando en el texto que leímos es que no deberíamos usarla para maldecir, ser coherentes. Adoramos a Dios, pero no podemos usarla para maldecir y usar palabras ofensivas contra nuestros hijos, nuestra esposa y ninguna persona. Y si no amamos nosotros a quien hemos visto, mucho menos vamos a amar a alguien a quien no hemos visto. La manera de amar a alguien que hemos visto es hablar bien con esa persona, de esa persona. Entonces, eso es lo que no debemos hacer, pero que sí debemos hacer con la lengua. Debemos glorificar a Dios. Debemos glorificar a Dios. Y aquí lo importante de adorar y glorificar a Dios, y aún más agradable si lo hacemos en unidad. Romanos 15:6 dice, para que unánimes a una voz glorifiques al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos usar nuestra lengua para glorificar a Dios. Tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 11 se nos da la orden de hablar conforme a la palabra de Dios. Mire lo que dice, Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Uno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué sí debemos hacer con la lengua? Hablar conforme a la palabra de Dios. Esto, como les digo, revela lo que hay dentro de la vida de una persona. Alguien que está constantemente sumergido en la palabra de Dios, esa va a ser su fuente y de su fuente y de esa fuente le va a servir para que salga y broten ríos de agua viva. ¿Qué sí debemos hacer con la lengua? Debemos extender el evangelio. En la gran comisión de Marcos 16 dice, ir y predicar. Las palabras tienen propósitos eternos. Recuerden que por dónde o cómo viene la fe. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y nuestra boca, nuestras palabras deben ser usadas para eso, para predicar la palabra de Dios. Por eso debemos hablar palabras de verdad y salvación a otros. ¿Qué podemos concluir de todo esto? No debemos ignorar las cosas que decimos. Debemos pedir a Dios sabiduría y bendición. Que busquemos ser, como dice Santiago 1:9, prontos para escuchar las palabras, tardos para responder las ofensas y así no enojarnos tan pronto. Se dice que una persona normal, en promedio, le salen 18.000 palabras al día. La esposa del pastor Don también decía que alrededor de 25.000 palabras le salen a las mujeres. Pero medita por un momento, de esas 18.000 o 25.000, ¿cuántas de esas miles de palabras que salen de tu boca son bendición y cuántas son maldición? Recuerda que cada cosa que sale de nuestra boca o son bendiciones o son maldiciones. Y quédate con estas preguntas. ¿Alguna vez tus palabras causaron daño o desanimaron a alguien de alguna manera? ¿Qué palabras estás pronunciando durante todo tu día? ¿Y cómo puedes reflejar a aquel que no cometió pecado ni engaño y no se halló pecado en su boca? Nuestro Señor Jesucristo, cuando lo ultrajaban, no ultrajó. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados. Él enmudeció, no respondió con maldición y llevó nuestros pecados. Y hoy te estás dando cuenta a través de este devocional y esta palabra. Has usado mal tu boca. Este es un muy buen tiempo de ir en arrepentimiento a Dios. Cristo llevó nuestros pecados en silencio.
enmudeció, a fin de que nosotros muramos también a ese pecado, que vivamos conforme a la justicia de Dios. ¿Cómo estás hablando? ¿Cómo estás utilizando ese instrumento de Dios?